Creo que todos hemos vivido este momento en que, de sorpresa, nos encontramos con una persona desconocida que, sin razón lógica, nos despertó la curiosidad. Es algo inexplicable, un impulso interno hacia el deseo de escuchar su historia. O, como dirían los gemelos, la mochila que esa persona lleva. Fue durante un simple paseo por el Parque del Retiro en Madrid que este sentimiento me invadió al ver a dos bailarines insólitos, los Banana Twins. En este documental, los gemelos nos abren sus mochilas. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento, e di pensiero, è sempre misero, chi a lì s'affida, chi le confida, mal cauti il cuore, mal cauti il cuore. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento, e di pensier, la la la, la la la, e di pensier. Mi nombre verdadero, vamos. Ahmed Mahmoud Abdallah Abdelaziz Fadel Arab. Incluso puedo rapear con mi nombre, porque soy de Arabia Saudita, pero nunca he vivido ahí. Mi padre, bueno, he vivido ahí 4 años. Mi madre es española de Madrid. Y los gemelos nacieron en la ciudad antigua de los faraones, Cairo, Egipto, Egyptian Lover. It sounds better, suena mejor, ¿a que sí? Pero bueno. Y nuestro nombre artístico es Tony and Joey. Nos conocen aquí como los Banana Twins. Mi nombre árabe es Yusuf Mahmoud Abdallah Abdelaziz Fadel Arab. ¿Eso por qué tiene tantos nombres los árabes, tantos apellidos? Porque usan el apellido no solamente el de su padre, también usan el apellido del bisabuelo, tarabuelo, tatarabuelo, no sé, pero usan muchos apellidos. Pero bueno, ahora mi nombre es José Arab Sánchez. ¿Por qué? Porque traté de ir a Arabia Saudita a cambiar mi nombre, Bueno, un momento, no se puede hacer. Ese tío está aquí hablando en el teléfono y me dice, no, ahí está, y mira, ¿dónde hace aquí? Es que es increíble. Este cuando habla por aquí, o sea, por ahí se olvida de todo. ¿Qué haces aquí? Banana Twins, ¿qué representa? Pues eso te lo va a explicar mejor mi hermano gemelo. ¿Cómo vino Banana Twins? Pues ahora me acuerdo, ahora te lo voy a decir. Teníamos un baile que lo hicimos como hace 20 años, que era este baile, la Banana Dance, ¿vale? La Banana Dance. Y un día estoy diciendo, bueno, ¿y qué pasa si estamos un día haciendo la Banana Dance y no hay música alrededor? ¿Qué vamos a cantar? Y no tenemos que cantar algo. Entonces, el único fruto del amor es la banana. El único fruto del amor es la banana. Bueno, es la banana, salió perfectamente con el dio. Pues mira, ya tenemos una canción para nuestro dance. El único fruto del amor es la banana. Y dije, muy bien. Entonces de ahí llegó la Banana Twins. El único fruto del amor es la banana, es la banana. El único fruto del amor es la banana de Dios. Nuestra niñez, nuestra infancia fue en España. Fuimos al colegio aquí en España. Y cuando vinimos aquí, los nombres para nuestros compañeros en el colegio era muy difícil. Ahmed, mi hermano se llama Yusef, el otro se llama Tamer y el otro se llama Osama. Somos 4 hermanos. Y nos queremos mucho. Aunque ahora tenemos nuestros rifirrafes y nuestros problemas, pero ¿quién no los tiene? Y un día en el colegio, es una anécdota graciosa, porque estábamos en el colegio y mi madre viene un día para recogernos y pregunta por sus hijos, por Ahmed, por Yusef, Osama y Tamer. Y dicen, aquí no tenemos ninguno con esos nombres. Y digo, ¿cómo que no? Pero si mis hijos llevan aquí en el colegio desde hace meses. Y dice, ¿usted quiere decir Tony
José, Jesús, si me acuerdo, el pequeño, y Tamer era piernas del hambre, no me acuerdo, pero bueno. Y nos habíamos cambiado los nombres nosotros mismos. Yo cuando fui a trabajar en América, mi hermano con 12 chicas americanas o donde sean, eran de todos los sitios. Y para nombrar a mi hermano Ahmed, y a muchos, como si gente alrededor de diferentes, más que estamos en América. Y para oír ese nombre no era un nombre adecuado para una tienda de ropa. Entonces las chicas vinieron a nosotros y dijeron, mira, tenemos muchos problemas pronunciando vuestros nombres, así que vamos a poner un nombre para cada uno. Digo, tú te llamas Tony, te vas a llamar Tony, como Antonio Tony, y yo me voy a llamar Joey. Y desde entonces nos hemos quedado con ese Tony y Joey toda la vida. Nosotros hemos sido así toda la vida para empezar. Nos ha gustado bailar. Cuando ponen la música está en nuestra sangre, está en nuestra alma. No podemos sentarnos y hacer nada. Tenemos que bailar. Como he dicho, nos conocemos más que nadie. Hemos 61 años juntos y 2 meses separados. ¿Qué te voy a decir? Hasta cuando bailamos no tenemos, no practicamos ni nos miramos al espejo para hacer esto y lo otro. Vamos con el ritmo de la música. Todo ritmo. Él hace una cosa, si te fijas bien en todos los vídeos, cuando lo veáis, os vais a fijar cuando bailamos que siempre uno va detrás, que yo siempre voy detrás o él va detrás, pero normalmente soy yo, para ver qué movimiento va a hacer el próximo, entonces yo le sigo. Pero en ese momento no sabemos qué va a hacer él ni qué voy a hacer yo. Todo el ritmo. Entonces a la vida hay que ir, si vamos con el baile con el ritmo, pues en la vida hay que ir con los sentimientos, el corazón. You know what makes me happy? And we found when out that other music- people are happy because of us. I know what music makes us happy, and we found out that through music and what we do, we create a lot of good vibes to people. People appreciate it. They come and tell us how nice to see you guys dancing, to have a good, besides dancing, to be happy, to transmit those But we vibes just and all don't that. dance, we talk to people, we talk to the families, we talk to the babies, we Kids, talk to to the the kids. Buenos días, hombre. No le toques, Joey, no le toques, hombre, no le toques. Los amos del barrio. Los amos del barrio, tú lo has dicho. Que lo oigan claro y alto. Este es nuestro compañero de toda la vida. ¿Qué somos? Los amos del barrio. Gracias, tío. Y los reyes del mambo. André, s'il vous plaît. Welcome to my house. My little. This is like a museum if you walk in. This is me, Ahmed, and this is Yusuf. As you can see, I had an angel face. All I needed was the wings. Lo único que me faltaba eran las alas. ¿Y esto qué es, Joey? Estos somos los dos aquí. ¿Quién es Tony y quién es Joey? Este es Tony and Joey. No, Ahmed and Yusuf. Sí, ¿cómo que no? Me voy a equivocar yo ahora. Tú dijiste Tony and Joey, y no, es Joey and Tony. Fin de la cuarentena, nosotros regresamos. Y nos han cogido más fotos, esta es una de ellas.
que esto era justo después de la cuarentena. 1, 2, 3. Sí, sí. Slowly, so we synchronize. Okay, Slowly. synchronize. Just like the dance. Just like the You dance, gotta like take the it banana easy twins. and don't get mad. Like Don't the get banana sorry. twins, Because okay. you get mad, you transmit it to me. Okay, sit, but don't tell me I'm doing the wrong way. 1, 2 y 3. And we start slowly and then we go faster. Pictures together. When we're... Okay, but let me see. Mira, Okay. aquí también together. As you can see, we're always together. And we even dress up the same. Not the same, but complement each other always. Los columpios siempre estábamos juntos. Sencillo. There's one thing. Sorry, Michael. Anthony, Michael. I put this before Ahmed. In Los Angeles, no? Here. You should have had this ready. This is Ahmed. And this is Yusuf. It's even No? written. How fast? Where do I start? Start here. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Oh, solo mio, give it to me, delicious ice cream, dale un malo, oh, solo mio, delicious ice cream, give it to me. 1972, ¿qué significa? Yo nací en el 59, 69, 79, 59, 69, 71, entonces tenía 13 años. Y esto es mi primer pintura de óleo sobre lienzo. Lo ves ahí, los árboles, muy, muy bonito. Pero cuando empecé a beber, sí, esto, cuando empecé a beber ya, no empecé muy temprano, no creas, pero cuando empecé a beber, ya sabes, la mano, así que tuve que empezar con abstracto, porque ahí ya no se dan cuenta. Pero bueno, con el tiempo también hemos ido por fases donde hemos tenido depresiones, como toda la gente, altos y bajos, y ha venido un momento donde cuando tuvimos el cáncer, porque bueno, antes del cáncer tuvimos un problema con la bebida. ¿Por qué hemos estado separados 2 meses? 2 meses, 61 años, tío. Sí, eso es muy fuerte, muy fuerte. Y encima, 9 meses, más los 9 meses aguantando ahí, a ver quién sale antes. Sí, pero bueno. Y te ¿Pero engañé. por qué nos separamos, para empezar? Nos separamos porque teníamos un problema de la bebida. Y teníamos que quitarnos eso de encima, porque cuando vino la bebida vino la depresión, ya se fue los bailes, se fue la música, todo desapareció. El arte, Estamos mal.
No escuchábamos música, no bailábamos, no hacíamos nada. ¿Por qué? Porque éramos unos borrachos. Bueno, Porque alcohol. teníamos El problema del alcohol. Fíjate, la gente siempre decía, no hemos conocido jamás en nuestra vida a dos borrachos tan educados y tan gente buena, porque no nos ponemos agresivos. Normalmente el alcohol te pone agresivo, te pones a pelearte con... Nosotros no éramos así. Y un día estoy en un bar en Chiperón y estuvimos allí tomando. Me fui para mi casa y me llama mi compañero que estuvo con nosotros bebiendo y me dice, pero Tony, yo no sabía que tocabas el acordeón. Y digo, pues yo tampoco. Bueno, sabía que tocaba el acordeón, pero... Y ahora, ¿y por qué me dices eso? Y dice, porque hace media hora, una hora, ni siquiera una hora, estabas tocando el acordeón. Y digo, pero si no tengo... No, el mendigo que está afuera, que le conoces, que siempre toca el acordeón para la gente, pues fuiste donde él y le... Mira, ¿me dejas el acordeón? Y yo... Sí, anda, te estás inventando eso, que no, Tony, que cogiste el acordeón y entraste en el bar, entraste en una terraza y empezaste a cantar y tocar el acordeón. Anda, que estás, no way, José. Bueno, pues me manda el vídeo y cuando veo el vídeo, casi me doy contra la pared, un susto. ¿Eso soy yo? Al final me miré al espejo, tenía 49 kilos y decidí ingresar, que es la primera vez. Antes iba hombres y proyecto hombre, no vale nada. Eso de ir a proyecto hombre 2 veces a la semana y después, no, tienes que ingresar. Pues eso es lo más que me arrepiento en la vida, de no poder haber estado con mi hijo. Pero igual con mi hijo, si fuera mi madre o fuera cualquier persona y no habré estado ahí simplemente de que tenías un problema. Y mi problema era el alcohol. Así que hay más cosas que me arrepiento, pero si una cosa me arrepiento más que nada es de no poder haber disfrutado de mi hijo. Por la simple razón, el maldito alcohol. El alcohol estaba en nuestra sangre, tío. Hasta ahí, y seguimos y se puso peor, y hasta que vino un día donde ya no podíamos más. Dijo, no más. Me caía 2x3, esta fue mi última raja, donde me caí, me abrió la cabeza. Después más de una vez, Joey. Bueno, como 20 veces me he caído y he tenido, como tú dices, un traumatismo cráneoencefálico. Y estoy, suerte que estoy vivo todavía, así que suerte que estamos vivos. Al final, no más. ¿Pero qué pasó? Y llevamos 6 años limpios. Sí, y decidimos dejarlo todo. Y qué bendición. Qué bendición. La mejor decisión que hemos hecho en nuestra vida. En nuestra vida, porque el alcohol, nos dimos cuenta, qué vida tan diferente nos ha cambiado totalmente. Sí, hemos conocido al otro yo. ¿Sí? De nosotros, sino que nunca lo conocía, igual como él. Y ahora, de repente, cuando tuvimos el primer cáncer, digo, empezamos a un poco estar ahí, ¿no? Pero no estábamos del todo. El segundo cáncer, digo, Tony... Cuando nos comunicaron el segundo cáncer, que yo nunca creíamos que nos iba a tocar a nosotros. ¿Tú siempre crees que te va a tocar al vecino o a otra persona? Y la gente dice, pero no... aparentáis, siempre estáis con buen rollo, buenas vibras, sharing your happiness with everybody, siempre compartiendo vuestra felicidad con todo el mundo. No aparentáis que tenéis cáncer. Y aparentáis felices siempre. ¿Qué quieres? ¿Que ande así? Es que esté en la mente. I really wanna argue, necesito entender if you're gonna be a player or be my mujer. Cause right now you're just a liar, a straight mentirosa. Today you tell me something y mañana otra cosa. Hey up, baby. Cuando nos comunicaron el segundo cáncer, ¿ok? Sí, eso iba a venir. Nos comunicaron el segundo cáncer, teníamos 2 opciones, ¿no, Joey? Sí. Irnos a los Himalayas y meditar como los monjes, como los tibetanos, o
la otra opción era irnos a Ibiza, porque lo que pasa en Ibiza se queda en Ibiza. Y nos fuimos a Ibiza, lo pasamos de puta madre, y aquí estamos. Seguimos vivos y mañana es otro día que no hemos vivido ni tú ni yo. Así que la vida hay que, como dices, son momentos y hay que disfrutar los momentos. Pero para disfrutar los momentos hay que estar en buen rollo. Thank you. Cuando te comunican que tienes cáncer, pues las dos primeras palabras que vienen en tu mente son fear and confusion, miedo y confusión. No sabes. Pero bueno, lo aceptas. Y ves que te preguntas, te miras al espejo y dices, bueno, Tony, ¿quieres vivir? ¿O qué? ¿O te vas a sentar todos los días llorando como estaba haciendo al principio, que nadie lo sabía? Me iba a mi habitación y por la noche, late at night, por la noche, de emotional, ya se te viene todo, lo del cáncer, lo de esto, empiezas a pensarlo, y ahí, pero el día siguiente te levantas y dices, mira, la vida tiene que seguir. Me hicieron un TAC, una ecografía por un tema diferente, y ahí es cuando detectaron el cáncer de riñón. Y la tenía en la categoría Bosnia 3. Hay 4 categorías, Bosnia hasta 4. Si estás en el 4 es cuando tienes que ingresar. Dice la gente, ¿tú piensas en el cáncer? Y digo, no, pero late at night, the emotional distress, and you think about it, you start sinking in. When reality sinks in, that's late at night, because in the day you are laughing, you are with your music, but late at night reality sinks in, and that's when the emotional distress is as painful as the disease itself. Eso te duele tanto, pero el día siguiente te levantas con una sonrisa así, porque yo cuando quiero llorar me voy a mi habitación y me encierro. Y lloro y lloro y lloro, y cuando salgo de esa habitación, smile, because I don't want anybody to see that I'm suffering, because they suffer too. Y como yo no quiero que ellos sufran por mí. Tenía un tumor que me salía de riñón, casi llegaba a 8 centímetros. Si un Bosnia es 4, imagínate un 4, y yo lo tenía casi 8, quiere decir que es... estabas entre vida y muerte. Muy grave, porque igual me lo quitan y después como se dice, se pasa por otro sitio, yo qué sé. Bueno, al final lo quitaron y gracias a Dios que después de quitarlo salió todo bien y no tuvieron que hacer quimioterapia ni nada y hasta ahora estoy bien. Segundo, cáncer, tiroides. Habla tú de tus tiroides. Pues me fui y vieron un bulto que salió de aquí, digo, a ver qué es. Pensaban que era un tumor, lo sacaron y dijo, no, el cáncer no está aquí, el cáncer está en los tiroides. Digo, vale, muy bien. Me hicieron otra operación, me quitaron los tiroides. ¿Pero qué pasó? Ya me quitaron los tiroides, eso no es un problema, el cáncer, lo controlo. Cada X meses tienes que ir a controlarlo, unas pastillas Euthyrox, bueno, controlarlo. Pero el problema no era eso. El problema era que cuando me hicieron esta operación, se llevaron un nervio, hicieron un error, se llevaron un nervio y eso me ha cambiado la vida. Desde entonces, ha cambiado la vida. Entonces estoy siempre activado, estoy nervioso y todo. Y lo malo es que le transmito todo eso a mi hermano gemelo. Y eso no es bueno. Si vamos a un casting, vamos a un sitio... Sí, pero yo también te lo transmito, Joey. Yo no tengo la paciencia. Yo creo que lo está haciendo todo mal. Yo debería No, perdona, Joey. Yo debería ser el pilar entre la mamá, y tú que tienes esto. Y tú, de verdad, te lo digo, Joey. Tú estás teniendo más paciencia y lo estás llevando mejor que nadie. Porque yo, que tengo que ser el pilar, tengo que ayudarlos, tengo que tener la comprensión, la tolerancia, y no te estoy ayudando, tío. No, el problema no es eso, Ahmed. El problema me está matando. El problema es muy fácil.
El problema es que no estamos contentos en esta vida, como la mayoría de la gente. Si tú estás contento... Yo no me imagino una vida sin un hermano gemelo, porque hemos estado juntos toda la vida. 9 meses en el vientre de mi madre aguantando a ver quién sale antes, peleándonos, no, tú sal, no. Y yo le engañé, pero bueno, eso ya es otro caso. Así, ¿cómo nos vais a separar? Dice que debería separar a los gemelos. No, güey, José. A mí me quitan a mi hermano, antes a lo mejor, pero ahora es demasiado tarde. A mí me quitan a mi hermano, y si cuando le detectaron el tumor maligno en su riñón izquierdo y no me lo comentaron, yo lo sabía. No telepatía y todo eso, no sé qué vínculo hay, pero yo sabía que a mi hermano le estaba pasando algo, porque no es normal que cada vez que iba a las terapias lloraba y dice, ¿qué te pasa, Tony? Nunca te hemos visto llorar tanto. Y digo, porque sé que a mi hermano le pasa algo, se está muriendo. Y yo lo siento. Y así es como yo estaba en la terapia, todos los días. Pero bueno, gracias a Dios que le tengo a él, porque él es mucho más fuerte que yo. No me gusta que me vea así, porque como transmitimos buen rollo, pues yo quiero transmitir el buen rollo a la familia. Ahí de Banana Twins, ahí sale todo, que para olvidarme de la vida que llevo, de la depresión. Ahora mismo estoy atravesando muchas emociones, me voy por la noche y no puedo dormir, las lágrimas, los llantos, no vienen, todo esto, los llantos y la angustia, todos vienen sin previo aviso, ¿ok? No es porque yo quiero llorar o porque me apetece, es simplemente el organismo, ¡pum! Y muchas veces creo que lo mejor para ellos es desaparecer, porque lo único que hago es problemas, pero no. Tienes que seguir aquí, luchando por tu hermano, por ti mismo para empezar, por tu hermano, por tu familia, por la vida. Ven a sentarte aquí, cariño mío, que me has echado mucho de menos, ya lo sé. Que llevas andando por ahí, baja abajo, va arriba, y de a ver cuándo termina, Es que yo digo, yo estoy, me dio unas ganas de llorar, y ¿tú estás llorando? No estamos llorando. Ay, mira, qué bien. Grazie mille. La salida tiene los cafelitos, porque parece que no, pero parece otra cosa. ¿Tú cómo estás? Bien. ¿Lo dices por decirlo bien o como la mayoría? No, mi padre siempre me dijo que siempre que bien. El que te quiera se va a alegrar, y el que no, dice, este cabrón siempre está bien. Sí, pues yo lo tengo de otra manera. Yo siempre digo, mira, nunca cuentes tu vida personal a nadie, porque el 20% les da igual y el 80% se va a alegrar. Claro, por eso siempre hay que decir bien, ¿ok? Bien, sí. Porque te he jodido. Que sí. Que la gente muy... Sí. Bueno, pues ¿cómo estás, compañero? Cojonudo. Eso, así. Vino mi hijo un día, tenía como 12 años, vino a casa y se presentó con una chica. Y me dijo, papá, necesito decirte algo muy serio. Digo, vale. Entramos en la habitación y entra con la chica así, con ella en los brazos, y digo, bueno. Y yo estoy pensando, bueno, a ver, espero que no esté embarazada. Lo único que pensé, porque tiene 12 años, y nada. Y me dijo, papá, soy gay. Y yo le miré y digo, tío, ¿qué has dicho? ¿Que seas gay? Ven, dame un abrazo, tío. ¿Eso es lo que querías decirme? Si eso es lo de menos, ¿y no? Sí, pero lo que ven en la sociedad, lo que ven en sí, ya lo sé, pero para mí pobre, eso, yo estaba un poco preocupado si estuviera la chica embarazada, pero ser gay, eso es lo de menos, no hay nada mal en ello. Y ahí tienes que estar orgulloso de ello. Es una pena que en esta sociedad no te hacen sentir orgulloso de ser lo que eres, punto, ¿you know? No, religiosos, para nada. Bueno, y te voy a decir
¿Por qué no somos religiosos? Bueno, cuando te has creado en tantas culturas diferentes, tantas escuelas de pensamiento, primero nos pusieron la Biblia. Después, y llevamos a mi abuela a la iglesia todos los días. Nosotros somos árabes, supuestamente musulmanes. Mi padre es árabe y mi madre es española. Pero mi abuela, que es católica, yo cuando era un niño, 5 o 6 años, la llevaba a la misa a todos los sitios y gente árabe decía, pero ¿cómo tú puedes, decía mi madre, pero cómo tu hijo entra a una iglesia y no sé qué? Para nosotros es como meditación. Pero bueno, yo simplemente no pensaba en eso, yo simplemente no pensaba porque soy musulmán o porque soy cristiano o porque soy lo que sea, simplemente porque mi abuela quería ir a la misa y es mi abuela. ¿Y cómo no voy a llevar yo a mi abuela porque soy musulmán? No, es que hay un sonido que cuando lo escuchas sabe que soy yo. Ahí, mira, ahí. De verdad no sé qué ha dicho mi hermano, pero más probablemente no duraría mucho en este planeta después de que él se muera. Si se muriera, yo le seguiría, porque no creo que podía vivir solo yo en esta vida. Ahora a lo mejor si hubiera una mujer, pero mira, me casé y me divorcié, pero eso fue por el alcohol. Pero aunque no fuese por el alcohol, tenía que tener a mi hermano junto siempre, cerca de mí. No podía vivir yo, coger a mi mujer e ir a otro país y dejar a mi hermano en otro país. No, tendría que venir conmigo. Eso. Imagina un futuro sin mi hermano. Es que yo veo a mi hermano y no quiero vivir. Es que lo digo, lo tengo muy claro. Yo no soy nadie sin mi hermano. No es que no soy nadie, es que no quiero vivir sin mi hermano. Nada más pensar en ello me saltan las lágrimas. Él no tiene miedo a la muerte, él tiene miedo a mi muerte. Yo tengo miedo a su muerte. Si uno se va, ¿cómo lo voy a pasar yo? Si yo me voy, ¿cómo lo va a pasar él? El médico nos dijo, esto va a ser brutal cuando uno se vaya. Sí, ya lo sé. Tenemos que desde ahora prepararnos para ese día porque va a ser fuerte. Que si tengo miedo a estar solo, sí, porque toda la vida he estado con él. Si él se me va, estoy solo. Y la soledad es lo peor que hay. Es una cosa que debía prepararme para tener un futuro, pero imposible. Si hubiéramos estado separados por mucho tiempo, por un tiempo, y cada uno hubiera hecho su vida, como yo conozco a otros gemelos, más de uno, bastantes, que cada uno hace su vida. Uno vive en Italia y el otro vive en, yo no sé dónde, pero más de uno he visto así. Pues eso sí que pueden, le haces esa pregunta y te dirían, pues sí, me puedo imaginar mi vida si mi otro hermano lo está haciendo ahora mismo. Yo estoy en Italia y el otro está. Así que lo estamos haciendo ahora. El problema con nosotros que hemos estado separados ni 2 meses en 61 años. Imagínate. Entonces te estoy diciendo lo que nos ha pasado. Y por eso te respondo esta contestación. Pero si hubiéramos tenido otra vida y hubiéramos estado más separados y todo, pues te hubiera dicho, qué bien, sí, me puedo imaginar mi vida sin mi hermano, y sería muy inteligente de poder hacer eso, porque entonces el día de mañana no sufriría como voy a sufrir. Pero eso es porque hemos estado todavía juntos. Te estoy queriendo tanto que no puedo ya vivir sin ti. Te estoy queriendo tanto que yo soy feliz y eres feliz. ¿Qué pasará ese día en que no sienta lo que siento hoy? ¿Qué pasará ese día en que no pueda darte lo que hoy te doy? ¿Qué podía haber hecho por mí? Cuidarme más, porque todo lo que me pasa a mí le pasa a mi gemelo, así que tengo que cuidarme por él, y muchas cosas
me siento mal porque creo que a lo mejor es porque no me he cuidado suficiente bien y le está pasando a mi hermano estas cosas. Y veo mi vida 61 años atrás y digo, bueno, muy bien todo, pero pues digo, los últimos 30 años, imagínate, ¿sí? Media vida, hubiera tenido muchas cosas más que hubiera disfrutado y hubiera hecho diferente si no fuera por el alcohol. Y algo que la dependencia de los gemelos, estar juntos siempre, es algo también que no ha ayudado. Siempre estar juntos, hacer todo juntos. Si hubiéramos separado, cada uno tener su propia identidad, ¿no? Y poder hacer las cosas separados, bueno, no estaremos siempre dependientes de uno y el otro. Es como unas veces, bueno, Tony, coge el primer paso. No, si tú no lo coges, yo no cojo. Bueno, y nos quedamos ahí esperando coger el primer paso porque ni uno lo quiere coger. Que he llegado a 61 años y no he hecho nada en mi vida. Bueno, he trabajado con muchas empresas, he trabajado con la mejor empresa de fragancias, he trabajado con esto, os puedo decir de todo, pero para aquí lo que importa es ahora, el momento. ¿Qué estás haciendo ahora, Tony? Cuando te miras al espejo y tienes 61 años, ¿qué has hecho en esta vida? Y me veo y no puedo culpar a los demás. Eso, no separarnos, hacer todo juntos y depender de uno al otro, nos ha prohibido o inhibido de muchas cosas, ¿no? Y simplemente por ser como somos, no, ahora ya es demasiado tarde, pero ahora, como hemos dicho, desde que hemos dejado de beber, eso es un problema también. Pero si no hubiera tenido un gemelo, pues seguro que hubiera hecho algo más de mi vida, en un sentido. Te estoy queriendo tanto que no sé querer a nadie más. Te estoy queriendo tanto que no sé vivir si tú no estás. Las noches y los días son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que me estoy acostumbrando más y más. Te estoy queriendo tanto que no puedo ya vivir sin ti. Te estoy queriendo tanto que yo soy feliz y eres feliz. ¿Qué pasa ese día en que no sienta lo que siento hoy? ¿Qué pasa ese día en que no pueda darte lo que hoy te doy? ¿Qué sentido es beneficioso? Porque somos los mejores amigos de este mundo. Reímos juntos, lloramos juntos, hasta follamos juntos si queremos, ¿no? ¿Qué quieres más, tío? Así que, sí, es una felicidad tremenda que todo lo negativo que puedo decir nunca superará la vinculación que tenemos íntima entre nosotros, porque es de las vinculaciones íntimas en este planeta más fuertes que hay. ¿Qué es mi esperanza en el futuro? Pues quiero que crezamos juntos, mi hermano y yo, que estemos bien, que hagamos algo con nuestra vida, porque nunca es tarde. Si esto no funciona, pues haremos otra cosa, pero no pararnos ahí. Tenemos que seguir, porque yo sé que si me paro, depresión otra vez. Así que tengo que tener mi mente activa. Go like this. Okay, basta de tonterías desde Córdoba a Sevilla. Dame un abrazo. Primero, one love. Yo, one love, tú dame un abrazo, tío. Oh, no sabes lo bien que se siente esto. Es una cosa que todos debíamos hacer. Y no un brazo, es un brazo, un abrazo efusivo. Mucho sin palabras, tío. Ahora vienen las palabras. Con nosotros no necesitamos palabras. Ya sabes que las palabras no significan nada si los ojos no hablan. Nosotros con una simple mirada sabemos qué me quiere decir y el amor está ahí. Es como los niños pequeños cuando las padres, ay, la hicieron, pero sí, con una mirada es suficiente.
pues con una mirada sé que me quiere, sé que me está pidiendo Puedes perdón. dejar de tocarme la mano, tío. Sé que me está pidiendo perdón, porque lo más difícil en esta vida, ya lo sabéis, es decir te quiero con perdón. Muy bien, me quieres. Con mi hermano no tengo que decirle como le digo a otro, ¿me quieres? A mis sobrinos, demuéstramelo. Sí, pero nosotros lo demostramos todos los días. Nosotros lo demostramos todos los días peleándonos. Doctor Chivago y no me acuerdo lo demás, ¿qué era? ¿Te acuerdas? Ahora empieza, pero es que no me acuerdo esto, y empiezo a hacerlo, lo voy a joder, así que es la única, si hubiera practicado un poco más, todos los días.